Miércoles. Perdón, próximo martes. Perdón. 7:30. Igual. Carlos, ¿estás ahí? Así es, doctor. Exposición. Todos hacen su exposición. Va a haber primero uno, exposición individual. Todos no pueden estar dividiéndose, todos tienen que dominar. Al que le toca si son grupos de dos. El 2, exposición, anótate, Carlos, 10 minutos. Obviamente con flexibilidad, no es así, 10 minutos se corta, ¿no? Con flexibilidad van a compartir, etc. Flexibilidad, Perfecto, ¿qué doctor. quiere decir? Si un expositor, por ejemplo, expone y el otro quiere decir algo, no lo vamos a tapar la boca, complementará pues una pregunta o puntual, 10 minutos. ¿Qué más va? ¿Qué hay más? 3, si es grupo, va a haber sorteo. Grupo que no está, pierde su opción. Listo. Ahora, voy a abrir el trabajo semestral. Jóvenes, entran al Classroom, nada de correo, estoy anulando ese correo, parece ya un basurero ese correo, todo entra y al final no sé qué es. Por eso he habilitado el Classroom. El trabajo era hasta el 8, pero hemos ampliado, como les he dicho, hoy día voy a abrir eso, ampliado hasta el domingo. El domingo 23:59, para que tengan la posibilidad de hacer sus cosas, trabajo semestral. Luego van a ir las preguntas. Tenemos un trabajo que ahorita me he fijado. ¿Cuántos puntos será, señorita? No se va a olvidar, le dije. Hola. Hello. Karen, háblame. Dicen, dígame. Ya, ¿me vas a dar cuántos puntos te he dicho? 80 puntos, licenciada, hasta ahorita. Como 80 puntos. ¡Qué barbaridad, señorita! ¿Cómo Esa va es a la decir? sumatoria de todo. No. ¿Cuántos puntos te he dicho? Pues vas a anotarte, te he dicho. A mí no, Rodrigo. no me dijo, a Jenny creo que dijo. Ya. ¿Qué Sí, vamos a Doc, hacer? yo le estaba respondiendo, Doc, soy Jenny, pero no, en ningún momento Jenny, dijo, vas a anotarte. Pero el trabajo grupal dijo que era por 30 puntos, si no me equivoco. Karen, anótate. Actividad de interacción social, 20 puntos. ¿Cuánto es, Karen? 20 puntos, Licen. Listo, está en el programa. Tenemos que cumplir el programa, si no se van a inventar. Entonces, el trabajo semestral, ¿en qué va a consistir? No les voy a dar ahorita y para un día. Les he dado ya con anticipación para que se saquen este librito, que es análisis de estructura, análisis de coyuntura, que ha dejado hace 2 semanas este trabajo. Y no voy a tomarse un examen de memoria, falso, verdadero. Ya son de 5º año, uno tiene que elaborar su criterio. Entonces, yo mañana les voy a dar una semana, 20 puntos, porque interacción social se hace pues, interacción social, pero para las circunstancias, ¿no? Totalmente complicado. Miren, ha muerto una cardista que trabajaba en psicología, ha muerto el cajero, pues está la situación complicadísima, tienen que cuidarse, jóvenes. Bueno, todos nos tenemos que cuidar. Ahora, bueno, como alguien dice, nos agarra la muerte, ya, pues, ni modo, vamos a morir. Pero mueran por lo menos cuidándose, cuidando a los demás. Ya. Esa cardista de psicología era una señora muy atenta, era conocido. Al cajero no lo conocía, pero es igual, una persona dice que era joven. Bueno, tienen que cuidarse, por favor. No solo les digo a ustedes, a mí también, cada tontería que cometemos. Yo les digo así, si sirve de algo, apliquen nomás la metodología japonesa, zapatos fuera del cuarto, fuera de la casa, entren pata pelada, bueno, con sus chinelas, porque ahí se pegan los virus. Bueno, no quiero dar consejos que usted domina mejor que yo y son los que me imagino que cumplirán bien.
Ya, entonces estamos. Escúchenme esto. Mañana, este texto de coyuntura y de estructura ya se han hecho fotocopiar. No es para un día para otro. Anótense, le van a poner fecha. El trabajo de interacción, por favor, tienen, perdón, antes de que me pase, el trabajo semestral, todo esto va a estar, esta noche les voy a despachar todas las instrucciones, en PDF y en Word. Tengo que hacer análisis de plagio, jóvenes. Los que han sido mis alumnos saben que el análisis de plagio es fundamental. ¿Por qué? Porque imagínate, copy-paste, haces listo. Imagínate que cuando hagas tu tesis, todo copy-paste, listo. Puede ser hasta profesional, pero te pueden, por ética profesional, lo primero, y por segundo, para que no te perjudiquen, ¿no? Ya. Entonces, PDF, Word. El trabajo de interacción que titula Análisis de estructura y análisis de coyuntura, lo que yo ya les he explicado el primer semestre, han hecho un trabajito que tiene sus puntajes y lo que les voy a dar ahora el trabajo es mañana sábado. Si digamos abro a las 7, hasta las 7. Si digamos hasta el próximo sábado. Trabajo hasta las 8, 8. No van a ser 20 preguntas. A lo mucho, exageradamente, serán 2 preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Es un trabajo de desarrollo. Y van a tener un trabajo de una semana. Suficiente para leer, para analizar. Miren, es una maravilla este texto que te habla de qué. Todo lo que hemos llevado. El objetivo, el sujeto, análisis de la sociedad, análisis de estructura, análisis de coyuntura, lo que les expliqué al principio. Luego te habla de los aspectos prioritarios de coyuntura, líneas concretas, criterios. Yo tenía este libro nuevecito, lindo libro tenía. Y lo he perdido y me golpeaba el pecho. ¿Por qué lo he perdido? Lo he prestado a alguien y nunca más me devuelvo. Pero así es la vida. En una librería lo encontré. Es muy didáctico, muy práctico. Habla de investigación y acción participativa. Entonces, una preguntita o 2 a lo mucho, lo trabajan y si, digamos, les abro mañana voy a abrir sábado a las 12, va a ser hasta el próximo sábado a las 12, una semana. ¿Eso cuántos puntos tiene? Ahora que me diga la Karen. Si no me dice la Karen, ya está fuera del grupo. Karen, ¿cuántos puntos es? No le ayuden. Karen. Ay, sí, Licen, mi micrófono. 30 puntos, ¿Cuántos Licen. puntos es? 30 puntos. Karen, qué barbaridad. ¿Cómo pues? ¿Le has escuchado vos a la Jenny? ¿Estás escuchando, Karen? Sí, Licen, le estoy escuchando. Son 20 puntos, te vas a fijar en el programa, todos tienen el programa. Les he dado a ustedes fotocopia, les he dado también en el, ¿qué se llama? Les he mandado en lo único que no he puesto en el Classroom, está en WhatsApp, les he mandado y les he dado fotocopia. Hemos pasado 2 clases de este semestre. En la primera clase ya saben quiénes no han venido. Pero bueno, señorita, son 20 puntos. ¿Cuánto es, Karen? 20 puntos, Licen. Ya, pero no lo cambies a 30. Está en el programa, 20 puntos. Ya, Licen, lo siento. Ya tenemos los grupos, las fechas. Este martes nos vemos. La última sesión. Miren, y aquí está la ejecutiva, no me va a dejar mentir. Debe haber alguna disposición que será. El famoso CAPI, que es el director, ha mandado una circular en base a las circulares que manda la facultad, etc. Y la ejecutiva debe saber si está algo mal, que nos corrija. Donde dice el CAPI, 80% del programa cumple, director de carrera. A mucha gente no les puede gustar o les puede gustar, pero es el director de carrera. Sea quien sea, hay que tener siempre respeto a la autoridad, sea docente, sea estudiante. Entonces, ha pasado una circular y cumplan el 80%. Sin embargo, como yo no he cortado clases y a ustedes les consta, yo tranquilamente el próximo viernes voy a acabar con 1 horita más de clase con ustedes. Entonces, la última clase, que significa, de acuerdo al programa, ustedes estamos dosificando,
van a trabajar discursos de la educación popular. Por si acaso eso está donde el Choco, tienen toda una semana para fotocopiar, etcétera, de CIME, es el autor CIME, y vamos a fusionar el futuro. ¿Cuál es el futuro de la educación popular? Ese es el tema. Ahora, se van a anotar. Son varios discursos, son varios. El discurso autóctono, el discurso metodológico, el discurso pluricultural, el discurso clasista, etc. De todo ese trabajo que ustedes van a tener, hay un cuadrito que sintetiza. Yo voy a desarrollar por lo menos 15 minutos, porque es seminario taller, vamos a discutir. Ustedes escójanse así directamente 3 discursos, porque el material está donde el Choco, ya por si acaso. Son 3 discursos. Analizas 3 discursos, haz tu esquema, mandas tu ficha al Classroom. También voy a abrir para este último trabajo, porque mi correo lo voy a anular, porque ya se ha vuelto el receptáculo de muchas cosas que no vienen al caso. Pero bueno, nuestra clase última, no creo que nadie se piense, una horita, es el próximo viernes. ¿Qué fecha es el próximo viernes? Aquí está donde está mi calendario. 17, doctor. 17, sí. A la misma hora, 20-21. Es la última clase. ¿Qué tienen que reflexionar? Reflexionan uno sobre los discursos, que son varios, de la educación popular, y se ponen a pensar qué debería tomar en cuenta hacia el futuro. Está en el programa. No me estoy inventando. Hacia el futuro, la educación popular. ¿Cuál es? Hay varios. Reflexionan, tomen el texto que quieran, etcétera, y hacen su ficha. Una sola fichita. Punto, y con eso acabamos. Pero el martes, este martes que viene, está en nuestro cronograma, 14 de julio, ya tenemos que, empezamos con el grupo, que el sorteo ha salido de abajo arriba, aquí está con las fechas, voy a ponerse en WhatsApp, todo esto les he mandado en WhatsApp, está del 14 al 8, el 14, del 7 al 1, el 21. Listo, y con eso hemos terminado. Y tenemos un martes. Vamos a habilitar una hora, yo les voy a mandar sus notas, todo bien, voy a hacer devolución, todos reclamos, todo virtual. Entonces, sobre el tema, alguien del cronograma, si algo no está, con eso ya está completadito todo. De acuerdo al programa, se toma en cuenta, vean su programa, participación, se toma en cuenta lo que han entregado, todos los trabajos. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Tiene la palabra. Si no, pasamos directo a la exposición. 1, 2, 3, 4, Doctor, 5. doctor. Adelante. Entonces, los martes 2 más. 14 y 21 vamos a defender nuestros trabajos grupales sobre movimientos sociales, vamos a defenderlos, y el próximo viernes vamos a también defender, pero La con última. ficha, el texto que Sí. usted nos va a dejar recién donde el Sí, ya Choco. está donde el Choco. Y el de Discurso de la educación popular, ya, titula. Fotito más le he sacado para que no se pierda. Y de ya, ese texto, Jenny, no te olvides, hay varios discursos. Escoge lo más importante que tú ves que quieres profundizar. 3. ya. Hay Ah, como ya, 12. 3 escoges. ya, Y doc. lo lees, lo analizas, tu esquema, pero también reflexionas cuál crees que va a ser el futuro de la educación popular. Estamos fusionando para acabarlo bien el próximo viernes, ¿ok? Ya, doc. Y el semestral, el que es con el libro de metodología, eso, ¿cuándo lo tenemos que presentar, doc? No. Tu trabajo semestral, Jenny, es el trabajo que me has mandado tu guía, que es, si no me equivoco, movimiento social de los educadores, si no me equivoco, Sí, ¿no? sí, doc. Ya. Ese trabajo tenían que entregarlo el 8, pero lo van a meter, bueno, no me gusta la palabra, lo van a insertar en el, que se llama, en Classroom Classroom. hasta el domingo a las 23:59, porque les he dicho a todos, voy a ampliar 3 días para todos.
porque algunos estudiantes me han dicho, le entregaré el viernes, así me han dicho, el jueves, pero no, ampliamos para todos entre el Classroom. Ahora, ¿cómo tienes que presentar para hacer el análisis de plagio, Jenny? En PDF, PDF y en Word. Word, ¿ya? Ahora, el PDF, ¿por qué? Para que no se mueva, siempre se mueve, ¿no? Y el Word Sí, es para que les mande las correcciones. Porque ya, una vez uno tiene que saber, si tú, por ejemplo, presentas tu trabajo, vale 20 o 25 puntos, digamos, o 30. Tú tienes, ya. dices, su trabajo, señorita, vale, ponle que es 15, ¿ya? 15, 15. Su exposición, 15 puntos. El escrito vale, sobre 15 vale 8. ¿Por qué tengo 8? Y ahí están las observaciones. ¿O por qué tengo 15? Ahí están las, bueno, las felicitaciones también va a estar ahí. En Word se puede hacer eso, en PDF no se puede, es medio complicado. Bueno, no se puede, yo al menos yo tengo límites, ¿no? Todos tienen límites. Yo realmente no puedo en PDF, no sé cómo será, pero en Word pongo revisión. ¿Cómo te ha llegado anoche, Sí, Jenny? sí, Doc. ¿Y Ya. el trabajo de metodología, para Eh, cuándo, hasta cuándo le tenemos que entregar, Doc? Este trabajo de metodología que está, ya les he dejado la fotocopia, no les puedo dar de la noche a la mañana. Yo les voy a dejar para el próximo viernes, una semana. ¿En qué va a consistir? Hay una pregunta, a lo mucho exagerado, dos, exagerado, pero una sola pregunta de desarrollo. Entonces Ah, eso es ya, de aplicación y abro el PDF, perdón, el Classroom para que hagan en una semana. O sea, el próximo sábado, desde el ya. próximo. Y eso vale un puntaje de 20 puntos. Eso está sustituyendo a la interacción social, porque la Sí, ya, doctor, listo, muchas gracias. hacemos educación popular. Voy a poner esto en silencio porque siempre hay los fregones. Eh, Educación popular, siempre hacemos interacción, pues que es interacción con la sociedad, con los grupos humanos, todo eso. Entonces, lastimosamente, este semestre yo tenía la esperanza que íbamos a volver en julio. La cuarentena ya son 120 días. Entonces, no depende ni de ustedes ni de mí. Por lo tanto, ese es el problema. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta más, Jen. No, Jenny. doctor, no, doctor, muchas gracias. Muy bien, pasemos ahora a la exposición porque hay dos grupos, simplemente puntual voy a hacer en esto. Hemos entrado y tienen el dossier y acabamos el dossier con Franz Fanon y con Orlando Falsborg, ¿no? Franz Fanon es, para que ustedes sitúen la situación, perdón la redundancia, Franz Fanon es un africano que radica en Argelia y Argelia era colonia francesa. Él tiene formación de médico, es un médico psiquiatra. Y él ha desarrollado toda la propuesta que ustedes ahorita van a aportar, preguntan y pueden participar, todo lo que es la mentalidad del colonizado. Tiene excelentes ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ellos han trabajado con una categoría muy importante que es la categoría de el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad ha sido desarrollado por un psicólogo que es con Adler, Alfred Adler, quien ha planteado en los sujetos con problemas familiares en Europa. Pero Franz Fanon agarra ese concepto, lo contextualiza y lo desarrolla por el tema del racismo, por el tema de la discriminación, todo eso, y empieza a desarrollar toda una lógica de la mentalidad del colonizado, o sea, el colonialismo mental. Y dentro de eso, el complejo de inferioridad. Los psicólogos no quieren trabajar ese concepto, no sé por qué, se quedan en la autoestima. Pero nosotros los pedagogos que utilizamos también la psicología,
deberíamos entrar porque, miren, les comento, algún día voy a sacarme tiempito, voy a escribir un artículo sobre el complejo de inferioridad en Bolivia. ¿Saben por qué Ascar Gorta ha tenido éxito en Bolivia? Porque ha tenido la potencialidad de trabajar en el tema de la autoestima y el complejo de inferioridad. Para que sepan, simplemente les comento. Si ya les he comentado, bueno, está en la repetición, no en la repetición, en la complementación está al gusto, como dicen. Bueno, resulta que Ascar Gorta, en Europa las universidades de mayor prestigio son las públicas. Las privadas son de quinta, de cuarta. Ascar Gorta llega a Bolivia y lo primero que hace es ir a la carrera de psicología de la UMSA y les dice, por favor, quiero que me hagan el análisis de complejo de inferioridad de la selección boliviana. Y eso debe estar escuchando Cristian. Es deportólogo. Entonces, la carrera de psicología, yo en ese entonces trabajaba en la carrera de psicología de la UMSA, el director le accede a otros un par de docentes y hacen el estudio. Y en ese estudio sale como, bueno, los datos cual y cuantitativos sale que, bueno, la mayoría tiene baja autoestima y los relaciona el deportólogo con el complejo de inferioridad. ¿Qué quiere decir? Entra al campo de juego y el boliviano hace ese pis solo verlo a un jugador extranjero. Entonces, lo primero que ha trabajado es en la mente. El boliviano tiene complejo de inferioridad, eso dijo Ascar Gorta, y nunca lo ha dicho ni en el libro que ha publicado. Pero ¿qué relación tiene esto con Fran Fanon? Trabaja con el tema del colonialismo mental. Punto. Segundo, entramos, pueden tocar un autor o el otro autor. Tocamos ahora lo que es precisamente Orlando Falsborda. Orlando Falsborda es un sociólogo que trabaja y es el creador de la investigación acción participativa, que también está reflejado en parte en este texto. Pero bueno, Orlando Falsborda es uno de los primeros que va a trabajar con la participación de la comunidad. Se pelea con los académicos, dicen son muy academicistas, y va a recrear los instrumentos, va a tomar en cuenta al sujeto de la comunidad como sujeto, no como objeto, cuestionando el positivismo, y ahí entra sin duda el tema epistemológico. Y él ha roto un paradigma, y por eso ustedes tienen que diferenciar. Cuando les hablan de investigación, acción, la base epistemológica es el pragmatismo. Cuando hablamos de investigación, acción participativa, estamos hablando de la concepción metodológica dialéctica, que es propia de la educación popular, que se ha apropiado y se ha desarrollado. En realidad es la recreación del marxismo a nuestro medio. Obviamente, recreación, no aplicación dogmática. Ese es el aporte sustantivo de estos dos señores. Ahora, simplemente voy a tomar en cuenta sus participaciones con preguntas, con complementos, aunque me anoté. Había dos sujetos que se han anotado, que uno tenía que dar la propuesta y otro la crítica. Bien, empezaremos con Fran Fanon, que se presenten voluntariamente los que tienen que hacer la propuesta y la crítica. Les doy la palabra. Tienen la palabra. Doctor, buenas noches. ¿Ya cuál es su nombre? Vanessa Cuevas. Ya, Vanessa, adelante, tienes la palabra. Ya introduciendo un poco, usted ya ha mencionado lo que era Fran Fanon, que fue un escritor y filósofo, y como usted mencionaba, había formado parte de lo que eran los movimientos revolucionarios en los años 60. ¿Estás hablando de Fanon o de Orlando Falsborda? Fanon. Ya, adelante, señor, siga. Y también había revisado un poco parte de uno de los libros que hablaba sobre los condenados de la tierra, en el cual mencionaba sobre lo que era la descolonización. Él menciona... ¿La cual menciona? Exacto. Este estaba enfocado principalmente en explicar una lucha de liberación argelina, como usted mencionaba, él había escrito bastante sobre ello. Hablaba de la descolonización y también mencionaba dos puntos importantes, lo que era la violencia colonial y la violencia anticolonial. Voy a explicar un poco lo que era la violencia colonial, que mencionaba que eso era la dominación y explotación a través de muerte y abuso y opresión. Y lo segundo, que era la violencia anticolonial, que era la resistencia cultural y política. Esto, gracias, doctor. Esto lo había mostrado porque él quería reintegrar la justicia y la dignidad de la humanidad
eso es lo que él mencionaba en su texto. También había revisado uno de sus textos y tiene un escrito muy bonito que tal vez lo podría decir y mis compañeros tal vez podrían opinar respecto a ello sobre el racismo y cultura. En piel negra, máscaras blancas, dice. Exactamente. Sigue, ¿Lo, sigue, Reina, lo está puedo, muy bien, se ve que te has preparado, eso me ¿Lo gusta. puedo leer, doctor? Sí, adelante, adelante. Solo Ya, haz, dice así. proyectar, queremos ver también tu cara, compañera, no te ocultes. Ya, doctor. Lo Se voy a puede, leer si no, y... si no se puede, no hay problema. Claro, doctor, pero mientras lo leo. Ya, Dice así. adelante. La desdicha y la inhumanidad del blanco es haber matado al hombre en alguna parte. Aún hoy tratar de organizar racionalmente esta deshumanización. Pero yo, hombre de color, en la medida en la que me es posible existir absolutamente, no tengo derecho a acartonarme en un mundo de reparaciones retroactivas. Yo, hombre de color, solo quiero una cosa, que jamás el instrumento dominante al hombre, que cese para siempre la esclavización del hombre por el hombre. Es decir, de mí por otro, que se me permita descubrir y querer al hombre donde esté. El negro no es más que el blanco. Los dos tienen que aparentarse en las voces inhumanas que fueron las de sus antepasados respectivos a fin de que nazca una auténtica comunicación. Antes que tiene que empañarse en un esfuerzo de desalineación, así comenzó la existencia. Un hombre es siempre congestionado, ahogado en la contingencia. La desgracia del hombre es haber sido niño. Los hombres pueden crear las condiciones de existencia ideales de un mundo humano mediante un esfuerzo de reacción de sí y desprendimiento voluntario mediante una presión permanente de su libertad, superioridad o inferioridad. Pero intentaré sencillamente la prueba de tocar al otro y relevarme en el otro. ¿Acaso no me ha sido dada la libertad para edificar el mundo del tú? Eso es, Lice. Ya, muy bien. Y creo que mucho, usted mencionaba que es verdad que él hablaba bastante de las personas de color y cómo se sentían inferiores. Y también mencionaba en una parte y decía que las personas de color querían ser como las personas blancas, querían tener ese poder para poder dejar de lado todo lo que les había pasado. Eso es mi aporte. Ya, muy bien, señorita, he anotado. Ahora, ¿quién tenía que hacer la crítica? Mi persona, doctor Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno, en este aspecto, continuando con lo que nos ha... Hazte ver tu cara, hermano. Mira, doctor. Lenguaje visual. Si se puede, si no, también, tampoco no te compliques, hermano. Sí, la cámara yo creo que está Adelante, adelante. Pero, bueno, en ese aspecto, lo que pude rescatar y analizar de Fanon es lograr esa invitación crítica, ¿no? De lo que es propiamente con sus lecturas. Tiene frases muy llamativas en ese aspecto, en la cual logra en algún momento, ¿no? Internarnos en lo que es su concepción a partir de lo que va a ser su concepción interpretativa de la realidad de su contexto. Como usted lo había indicado, doctor, él es propiamente de descendencia africana y cuestiona por qué, por ejemplo, siendo propiamente una tierra de africanos como tal, haya sido colonizado como tal Argelia, ¿no? Y cómo es el proceso de lo que va a ser la colonización en ese aspecto. Y un punto clave que aquí nos invita a tomar en cuenta para llegar a la crítica es la conciencia, donde esta conciencia llega a ser la actividad de la trascendencia humana. Las actividades, por ende, nos han dado paso a que muchos contextos lleguen a desarrollarnos, indica, ¿no? Fanon en sus textos como tal. Otro punto, por ejemplo, que trata de invitarnos a la crítica también es propiamente hablar, es existir absolutamente para el otro. Él cuestiona las posturas de esos momentos, ¿no? Lo que es propiamente la interpretación de la realidad a partir de la política, la economía, la sociedad en sí, cómo la parte de lo que va a ser propiamente los habitantes africanos han llegado a, ¿cómo se puede decir?, a tomar, no propiamente, una cultura que no les pertenecía en su momento determinado.
y cómo han empezado a recrear propiamente esta cultura, dejando de lado su cultura de origen. Posteriormente a lo que va a ser la crítica en este aspecto, ¿no? La invitación que nos hace Fanon, es tomar también la postura en la cual nosotros analicemos el pensamiento de nuestra cultura como tal, el origen de nuestra cultura como tal. Fanon en ese aspecto resalta mucho cómo ciertas sociedades, inclusive nos acerca a lo que es su cultura, desde nuestra cultura como tal, para analizar las posturas que nosotros tenemos y cómo es el empleamiento de la cultura a partir de nuestra actividad humana en la economía, en la sociedad. Por ello hay una frase igual de él, que recuerdo, que por ejemplo decía, la cultura es el primer lugar, la expresión de la nación como tal, desde las preferencias hasta los tabúes que existen y que llegan a ser modelos inclusive dentro de una cultura. En ese aspecto, por ejemplo, Fanon llega a interpretar lo que es la realidad como tal y cómo ciertos sectores, en algunos momentos minoritarios, pero posteriormente a partir de lo que va a ser la colonización, ¿no? En sectores de distintos contextos y entre hombres como tal, se ha sumergido hasta lo más profundo, llegando a rechazar inclusive nuestra cultura, rechazar lo que es propiamente los pasos y las construcciones que habíamos tenido en las sociedades. Y para culminar propiamente, ¿no, doctor? Él indica también, hay que intentar fijar al hombre como tal en su dimensión cultural, sino más que todo en su actuar desde la concepción del hombre. Y en este caso va a ser el destino mismo para poder soltarlo y poder que el sujeto mismo emerja con todas sus construcciones obstruidas en algún momento determinado por otros sujetos que lo que único que han logrado es estancar, por ejemplo, el proceso. Y esto hace un énfasis por el hecho de que si nuestras culturas, por ejemplo, han sido obstruidas en algún momento determinado, puedan volver a retomar a ello, pero ya con mejor visión, una visión más transformadora, por ejemplo, ¿no? Y es como poner como ejemplo nuestras mismas culturas, doctor, ¿no? En ese aspecto yo analizaba, si nosotros, por ejemplo, hace 500 años, como indican las culturas o los grupos de pueblos indígenas originarios, dejaron atrás todo lo que es esa concepción que estaban construyendo, y fue, como ellos indican, ¿no? Truncada en ese momento, nos queda cómo ahora podemos, desde ese momento determinado que, entre comillas, se ha obstruido como tal, poder volver a continuar. Bueno, y en este aspecto, bueno, viendo de nuestra realidad mismo, una crítica que yo lanzaría es propiamente que, lamentablemente, parte de lo que ha sido la construcción cultural que tenemos, y que inclusive Fanon mismo la ha vivido en su contexto, no teníamos aún todavía la responsabilidad de poder volver a indagar sobre las culturas. Yo personalmente veía, no tuve compañeros en las dos instituciones que estudié como tal. En una en la universidad como que se fortalece la parte cultural y de la identidad, pero en la otra institución que pude cursar estudios como tal, yo veía, o sea, el rechazo. Ellos decían, por ejemplo, no, ¿por qué vamos a aprender aymara? Siendo que nuestros sujetos mayoritarios en nuestra población boliviana, por ejemplo, son indígenas. ¿Y cómo conocemos al sujeto social como tal? A partir de su oralidad. Si su oralidad, bueno, en este caso, si la población mayoritaria es propiamente indígena, nosotros para poder comprender en su política, en su forma y estilo de vida, en su pensamiento, filosofía, es necesario, por ejemplo, no solamente conocer, sino inclusive compartir desde su aspecto cultural. Esto puede enriquecer como tal para poder que nuestros sujetos como tal emerjan y surjan en lo que es propiamente hacia una verdadera descolonización. Fanon en ese aspecto critica los sistemas como tal que intentaron de alguna manera descolonizar, y él indicaba en sus libros, como Vanessa indicaba, ¿no? En lo que es todos ustedes escritos como tal, ¿no? Indicaba que lo que principalmente el ser humano va a lograr totalmente cambiar en la transformación es de su visión como ser humano antes que su cultura como tal. Y eso es lo que invita como tal para transformar lo que es una sociedad o una cultura. Y en este aspecto cabe resaltar que la interpretación de Fanon es muy asertiva por el hecho de que nos invita, ¿no? A tal vez analizar esa realidad detenida para posteriormente ya volver a construir
bueno, poder construir con un camino con los sujetos que en ese momento fueron truncados como tal, ¿no? Y eso sería la crítica, doctor. Muy bien, ya te he anotado. Había 2 personas para Orlando Falsborda. Tienen la palabra. Somos 5. Si no hay, 1, Aquí, 2. doctor. Y ahora Adelante, Junior ¿cuál es tu Quispe. nombre? Junior Quispe. Junior, tienes la palabra. Bueno, doctor, acerca de Orlando Falsborda, está más referido a lo que es la investigación acción participativa, Muy en bien. el cual tiene un enfoque investigativo bastante amplio, la cual está basada en un enfoque sociológico, porque él apunta diciendo que la investigación de acción participativa es trabajar con grupos de personas en un determinado tiempo. De la misma manera, a mí me tocaba la parte de la crítica, doctor, Ya no donde hay dice, problema, adelante. ¿Cuál es la doctor, crítica que puedes hacer? ya bueno, la crítica que hace Franz Borda es que mayormente dice los investigadores científicos pues no usan sus lenguajes populares. Por ejemplo, en un determinado grupo, en un área rural, por ejemplo, se necesita tener un lenguaje así apropiado, por decir, un lenguaje popular donde la gente te entienda, donde pueda entenderte qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres investigar. Y Franz Borda dice que mayormente los investigadores usan mayormente lenguajes, por decir, simplificados, o sea, con contenidos, ¿Lenguaje por qué, decir, perdón? lenguajes simplificados, doctor. Por ejemplo, Sofisticado. perdón, sí, eso es, doctor. Sofisticado, sí, sí. En Y vez de pues decir ahí, teoría, dicen teorético. Puta madre. claro, Ya, doctor, eso. sí. Bueno, de la misma manera, doctor, hace énfasis a lo que son, básicamente, la investigación participativa dice se debe realizar una solución rápida, o sea, a una solución determinada donde hay la problemática existente debe ser dado una propuesta así rápida para solucionar el problema que se da mediante la investigación acción participativa. De la misma manera, hace énfasis a lo que nos dice que la investigación acción participativa permite solucionar problemas a través de la colectividad, asimismo, para la rápida solución, porque a través de eso implica que los procesos de trabajo también sean resultantes, Junior, o ¿y por sea, qué no te podemos ver la cara? estoy con la luz apagada, doctor. ¿Es técnico? Ya, Doctor, seguí nomás, no te hagas lío. Seguí, si es técnico, no hay problema, adelante. ya, doctor, bueno, para el último punto que yo he rescatado también acerca de la lectura es que acerca de Franz Borda nos dice que se debe tomar muy en cuenta todos los tiempos acerca de la investigación acción participativa. Por ejemplo, organizar los tiempos, ya sean para de esa manera efectivizar de manera correcta todo el proceso de investigación que se requiere mediante la investigación acción participativa. Bueno, eso es lo que Una resalté pregunta, acerca de Junior, los para que no te textos. quedes corto. La pregunta es, ¿qué significa para Falsborda y para todo el grupo, ¿no? Investigar para transformar. Bueno, doctor, lo que yo entiendo acerca de eso es, bueno, para solucionar un problema que sea necesitado, o sea, suscitado por un grupo social, así que se quiera una respuesta así rápida y de manera que sea efectiva a la vez. Ya, una pregunta más. ¿La investigación acción es lo mismo que la investigación acción participativa? Bueno, tiene diferentes, doctor. Por ejemplo, la investigación acción participativa es donde participan tanto el investigador, tanto como los sujetos que van a ser investigados. La O sea, y es comunidad. sí, doctor, una colectividad donde participa con la investigación acción participativa. ¿Y la investigación acción? Bueno, la investigación en acción ya tiene un enfoque más metodológico, por decir ya, con Más sus práctico, pasos, no, más sí, práctico. donde A ver, implica para que no estudios, te olvides, realidades humanas, todo. metodológicamente, ambas plantean la acción, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es de que la investigación en acción, como tú muy bien lo has dicho, está planteando la participación de la comunidad, o sea, participa. Eso es muy interesante, no solamente en ver qué van a investigar, en la metodología, en el manejo inclusive y creación de instrumentos.
En la investigación-acción lo propio puede ser, ¿no? Pero ¿dónde está la diferencia epistemológica? Y eso lo define muy bien Orlando Falsborda, que el enfoque de investigación-acción es pragmático. O sea, está en el enfoque capitalista, pragmatismo es resolver el problema. Sin embargo, en la investigación-acción participativa va a plantear la formación de la conciencia, la organización, y tiene un enfoque eminentemente de la concepción metodológica dialéctica. Es otro enfoque, no es pragmatista. Pero ambas, sin duda, son investigaciones, y eso hay que entender si es que vale, en la gramática de la epistemia. Bien, está muy bien, Junior. ¿Quién era tu pareja para exponer? No me acuerdo el nombre, doctor, no sé, Ya, pero no creo que era una ¿era compañera, hombre o creo. mujer? Era una compañera, creo. Ya, ¿está esa compañera? Ya, yo tengo mi lista. Todos ya saben que los que fallan, pena por ellos, porque no, pues no háganse la burla de mí, pero no del grupo. ¿Ya? Bien, de manera libre y abierta, los que quieren pueden participar con preguntas, con comentarios, y vamos registrando su participación. Adelante, tienen la palabra. Dan su nombre y preguntan. No es necesario que se proyecten, ya quieren ocultarse como el comandante Marcos de México, de Chiapas. Tienen derecho. Doctor, yo tengo una pregunta. Así Bien. como, sí, así como en el primer caso, este autor tenía una posición tan marcada respecto a lo social, Falsborda tenía también una posición así, ¿Sobre socialmente qué? hablando. O sea, digamos, el primer autor nos hablaba más, digamos, de la La autoestima, de todo. descolonización. Exacto, sí, pero el segundo autor también tenía, digamos, una posición social hacia el respecto. Es que Claro, a lo que gracias por la pregunta. Gracias sí, por la porque pregunta, Jenny. ¿Sabes por sí, qué? ¿Por qué es importante esto? Porque Falsborda, te voy a estar, y me estoy remitiendo a mi libro, ¿no les he mandado mi libro al centro de no, estudiantes? ¿No les he doctor, no, mandado? no, no, Ya, me doctor. vas a reclamar esta, pues, de mínimo siempre les mando mis otros libros, ¿no? Pero les voy a mandar un par de libros. En Sí, que Falsborda, te voy a, tenemos pues que claro, claro, doctor, gracias. ya, pero escúchame, en Falsborda nos va a dar dos libros, te voy a citar el libro para que en realidad es una propuesta bien interesante, pero me estoy perdiendo, me perdí. Aquí está, 156. Falsborda tiene un libro sobre el colonialismo en el campo de la investigación, pero con precisión te voy a dar ahorita el libro. Falsborda. Escucha esto. Está en el programa también de la materia. Orlando Falsborda escribe en 1987, Ciencia propia y colonialismo intelectual, los nuevos rumbos, Bogotá. Es un texto realmente maravilloso. Y lo que hemos analizado ahora se llama el problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis. Eso ha editado en Colombia. Pero el texto hermosísimo es Ciencia propia y colonialismo intelectual, pero no es el único. Hay otro libro que debe estar aquí. Ay, qué macana, pero debe estar en la complementación. Aquí está. Orlando Borda, obviamente, 2012, Ciencia y compromiso y cambio social en Argentina. Pero está en otro índice, hay otro texto que es Saber Popular. El saber popular. Entonces, cuando está planteando ciencia propia versus colonialismo intelectual, está en la misma línea de Fano, que los investigadores lo único que han hecho, y Kuch, saben ustedes muy bien, lo dije en el seminario sobre epistemología e investigación. Kuch dice, solo hemos administrado el pensamiento europeo. ¿Qué quiere decir eso? Hay un colonialismo intelectual. Los otros no los piensan. Entonces ahí se revela Orlando Falsborda en el campo de la investigación, Freire en el campo de la educación y otros autores en diferentes áreas. Inclusive, mira,
están hablando, como ha dicho Rodrigo, está hablando de la historia oral, hablamos de Bolivia. Hay un instituto de historia oral, es decir, desde diferentes ángulos. Entonces, Falsborda entra a analizar precisamente ese colonialismo. Entonces, vamos a hacer una cosa operativa, Jenny. ¿Me escuchas? Sí, doctor, le escucho. A tu WhatsApp te lo voy a dejar y yo te lo mando. Siempre les he mandado porque siempre los estudiantes son nuestro objetivo, el objetivo en el sentido, y no es la primera vez, siempre les he mandado material. Vas donde el Choco y recoges 2 libros, vos ya verás cómo lo administras o lo regalas a tu centro. Les voy a dejar 2 libros de epistemología que habla de Falsborda y de otros autores, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Ya te he anotado tu participación. ¿Alguien más quiere participar, jóvenes? Si no hay más, lo vamos a terminar, ¿no? Doc, un Parece pequeño que... aporte más. Adelante, Esa adelante. institución de la que usted hablaba es el TOA, es el Taller de Historia Oral Andino. El licenciado Bey Mariño nos llevó en primer año, por eso lo tengo muy presente. Sí, Eso y quería eso ha sido creado comentarles. por sociólogos y concretamente la Silvia Rivera. Sí, exactamente. Y la mayoría de sus investigaciones se basan justamente en lo que dijo también Rodrigo, ¿cómo se puede decir? En recopilar información a través de la historia, ¿no? De oral más que todo. Oralidad, Entonces, Claro. así es. exacto. Entonces, a partir de ellos realizan sus investigaciones y realmente son muy buenos sus textos. Mira, Pero solamente eso quería decir. te voy a comentar una cosa bien bonita que me has hecho recordar. Dice Eduardo Galeano en uno de sus libros, dice, cuando un anciano muere es como si ardiera una biblioteca. ¿Qué quiere decir eso? Tiene tanto saber acumulado que muere un viejito, es como si hubiera incendiado una biblioteca. Y mira, te voy a dar un ejemplo de la constituyente que ha habido en el anterior régimen. Cuando se arma la constituyente, no habían puesto las nacionalidades y las lenguas que hablan el puquina. Bueno, no, pues para que veas cómo es la intelectualidad, y eso es lo que cuestiona Frank Fanon, eso es lo que cuestiona Orlando Falsborda. No han puesto en la constituyente habían puesto en la constituyente para el proyecto, para la nueva constitución, el puquina, que es la lengua matriz del quechua y del aymara, más primero del quechua, perdón, del aymara y del quechua, ya. Entonces, como han puesto el puquina, al principio no habían puesto, ¿no? Entonces los callahuayas de Curva, de Charazani, que hablan quechua, son trilingües, quechua, aymara, castellano hablan, han ido al parlamento, se han movilizado y han dicho, ¿por qué no ponen el puquina? Pero ya nadie habla. Eso dirán los lingüistas, nosotros somos originales y delante de todos habían hablado del puquina, se habla en tales comunidades. La cosa es que estos intelectuales no se han dado la molestia de ir a investigar. De esa manera, los constituyentes incorporan la lengua puquina en la nueva constitución. Pero los lingüistas, que son intelectuales, se creen la bola del papa, como se dice, bueno, decían, no, ya no se habla. Pero ¿quién tiene más validez? El que lo habla, pues los amautas, los callahuayas han ido a hacer poner la lengua puquina en la constitución. Salvo que algunos intelectuales lingüistas decían ya no se habla. Una cosa es la intelectualidad que está en el escritorio y otra cosa es la comunidad que sí lo practica y sí lo habla. Si hay quechua, si hay aymara, aunque haya 10 personas que hablan puquina, obviamente es la lengua matriz. Entonces, cuando te preguntan a vos, Jenny, ¿qué lenguaje hablan o hablaban los tiahuanacotas? Se dice que hablaba la élite, el puquina, y el pueblo hablaba aymara. Entonces, eso está todavía relativamente cuestionado, pero eso es lo más próximo. Entonces, ¿qué quiere decir este elemento cuando tú hablas del TOA, por ejemplo, ¿no? Que una persona, un abuelo o una abuela, cuando muere, es una biblioteca que arde. ¿Y qué
¿Qué tiene que hacer ese instituto? Lo que hace es recuperar esa historia oral para el tema de la historia, la cultura, etc. Entonces, se complementa la participación, el tema, digamos, de la oralidad, que sí lo toca Orlando Falsborda de manera, digamos, más interna, ¿no? Más interna. No es que les he mandado un video. ¿Has visto, Jenny, el video en el Classroom? Cortitos. Sí, sí, doctor, también lo comenté ahí. Entonces, saca ese sentipensante, no es de Falsborda, es de las comunidades. Y si tú analizas los sentipensantes, todo el mundo utiliza, inclusive el Galeano. Yo por eso un día, discúlpame el concepto, me he cabreado, porque no es así. No es que Galeano es el autor, alguien puso el autor. El autor es Orlando Falsborda, que lo ha sistematizado de las comunidades, de las nacionalidades originarias de Colombia. Entonces, ese es el lenguaje sentipensante. Y ese es un verdadero aporte porque la racionalidad europea, ¿qué te dice? Que todo es razón. Pero la psicología ha demostrado científicamente que no hay razón si no hay un componente emocional, un componente volitivo. Es una totalidad. Nadie piensa sin sentimientos, ni nadie siente sin pensamiento. Y eso lo han rescatado de las entre comillas, mal llamadas tribus, ¿no? Para nosotros son nacionalidades originarias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta con comentario? Mire, yo no sé qué ha pasado con nosotros. Bueno, nos despedimos, Jenny, un fuerte abrazo y una vez que te lo deje con tu nombre todo, te mando a tu WhatsApp, puedes recogerte el choco, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Ya Usted listo, también esos se son cuida, se programas. cuidan, compañeros. Ya listo. Un fuerte abrazo, que les vaya bien, buenas noches. No se olviden el cronograma, todo eso les mando, ya nos hemos puesto de acuerdo. Un fuerte abrazo, bye, 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 bye. Bye en inglés, Ayakama en quechua, y despedite Karen en Aymara. Ay, ya. Ya, Hikisin Kama, Yatichiri, Hikisin Kama, Masinaka. Y te voy a anotar por esa participación. ¿Cuál es tu nombre? Karen, dice. ¿Tu Karen apellido? Paola. Mamani, Mamani. Ya. Karen. Ya viste mi bolígrafo, no quieres leer. No te vayas, tengo que anotar. Karen, mamá. El tema del lenguaje, entonces, es pues fundamental. Es otra beta, lingüística y educación, ¿no? Es un campo para investigar, para aportar. Muchas gracias, Karen, por tu despedida. Y no cacacho Macani, Alin Campach Ponchaicacho. Te lo traduzco para que no digan, te ha dicho un disparate. Alin Campach Ponchaicacho dice, para ti el amanecer que sea hermoso y lindo. Que les vaya bien, buenas noches. Chao, Bye. doc. Gracias. Gracias, doctor. Buenas Luego, noches. doctor. Buenas noches.